Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro advierte a los creyentes para que estemos velando, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A través de esta serie de estudios, estaremos analizando la enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a la lucha espiritual que enfrenta el creyente ante Satanás. Sean todos bienvenidos. Desde muy pequeño, he sido inquietado por la actitud que muchos sinceros creyentes han mantenido frente al tema de la lucha espiritual contra las fuerzas malignas. Recuerdo que hace algún tiempo, algunos hermanos en la fe que conocí vivían bajo un temor asombroso y en todo momento se cuidaban de no ser afectados o dañados espiritual y físicamente por los emisarios de Satanás, es decir, por los hechiceros, los brujos. Incluso llegué a conocer muy fieles cristianos que vivían enfermos debido, según lo que ellos creían, al poder de alguna hechicería o espíritu maligno que les había afectado. Por otro lado, conocí a muchos hermanos en la fe que rehusaban estudiar el tema de la lucha espiritual del creyente frente a Satanás y sus ángeles, porque, según ellos comprendían, Jesucristo en la cruz había desactivado por completo la obra de Satanás. Aunque algunos no lo expresaban de esa forma, lo cierto es que nunca había preocupación sincera por conocer lo que la Biblia enseña sobre el tema. Y luego, en la década del 80, surgió una avalancha de escritores y predicadores especializados en el tema de la guerra espiritual y la lucha contra Satanás y su reino. Creo que en la mayoría de estos hermanos había un sincero interés por ayudar a los creyentes a estar preparados y alertas contra las artimañas de Satanás. Bueno, lo interesante de este resurgir repentino sobre el tema de la lucha espiritual, como casi siempre ha pasado en todo avivamiento de la historia de la iglesia, es que el error hizo su aparición y en muchos casos, esta investigación sobre la guerra espiritual, como se le llamó, se fundamentó no en una clara enseñanza de las Sagradas Escrituras, sino que estuvo motivada por los conocimientos recibidos a través de exbrujos, convertidos al cristianismo, a través de experiencias individuales que estos escritores o pastores tenían, o a través de conversaciones con demonios antes de ser exorcizados de las personas, y la investigación estuvo basada en otros medios extrabíblicos. En la actualidad, el tema de la guerra espiritual sigue teniendo gran vigencia y cada día cobra más relevancia, especialmente por los proyectos misioneros que intentan penetrar con el Evangelio a zonas que todavía se encuentran bajo el paganismo, en cuyos territorios el enemigo espiritual del reino de Cristo ha estado esclavizando a las personas por muchos siglos. Bueno, hay otros factores que han motivado un estudio cada vez más extenso de la lucha espiritual debido al auge del neopaganismo en la sociedad occidental, debido al crecimiento del relativismo, la aceptación cada vez mayor de una moral permisiva y flexible en todas las esferas sociales, y también la secularización de la religión cristiana. Muchos creyentes intentan interpretar estos fenómenos
asignándolos a una obra cada vez creciente de Satanás y sus demonios sobre las mentes y corazones de los hombres. Lastimosamente, apreciado oyente, la creencia en la lucha espiritual no siempre ha estado impulsada por los justos elementos que he mencionado, sino que a veces obedece a una idiosincrasia recibida de las culturas indígenas y de las culturas africanas. Latinoamérica ha sido un continente influenciado por una cultura espiritualista que recibimos de los aborígenes americanos y de la raza negra traída de África en la época de la colonia. A través de esta tradición indígena africana, nuestros pueblos heredaron una cosmovisión espiritual del mundo. Los fenómenos naturales eran adjudicados a algunos espíritus dioses que manipulaban al mundo según sus caprichos. En esta cosmovisión, el mundo está regido por dos fuerzas opuestas y de igual poder, es decir, por una fuerza del bien y otra fuerza del mal. Cuando nosotros analizamos la historia latinoamericana, encontramos que la llegada del cristianismo a través del catolicismo romano no pudo dirigir la fe de los aborígenes americanos hacia el único Dios verdadero que gobierna soberanamente sobre el mundo, sino que en su afán de expansión fusionó algunas doctrinas y prácticas históricas de la fe cristiana con las tradiciones ancestrales de las religiones indígenas africanas. El protestantismo llegó luego a Latinoamérica y en sus diversas expresiones trató de impactar al pueblo latino trayéndolo a una fe doctrinal ajustada a las Sagradas Escrituras, en las cuales no encontramos apoyo para muchas de las creencias espiritualistas de las tradiciones ancestrales. Pero hubo muchos tropiezos que todavía no han sido superados debido al largo trayecto que estas creencias aborígenes han tenido sobre las personas. Lo cierto, apreciado oyente, es que no solo en las religiones aborígenes o africanas se presentan las creencias en las luchas conflictivas entre el bien y el mal. La Biblia también nos habla sobre este conflicto y presenta a Satanás como el enemigo de Dios. Pero hay una diferencia radical entre las religiones espiritualistas paganas y la Biblia. En la fe cristiana, Dios es el Rey que gobierna soberano sobre todas las cosas. Y escuche esto, apreciado oyente, Satanás es un rebelde en medio del reino de Dios, que hace toda la oposición que Dios le permite hacer. Es decir, en la comprensión bíblica, en la cosmovisión cristiana, no hay dos reinos iguales en conflicto. Más bien, hay un rebelde y sus séquitos de ángeles y hombres oponiéndose al reino de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado en nuestra comprensión de la guerra espiritual o el conflicto espiritual al considerar o tratar de pensar que hay dos reinos en oposición. No. La Biblia no nos lo presenta como dos reinos en oposición. Solamente hay un reino. Está el reino de Dios. Dios gobierna soberano sobre todas las cosas. Y Satanás y sus ángeles y su séquito de hombres son rebeldes dentro del reino de Dios. Rebeldes que no pueden hacer más allá de lo que Dios les conceda y les permita hacer. Hablar sobre la lucha espiritual del creyente frente a las fuerzas del mal requiere conocer el equilibrio bíblico que se mantiene por la doctrina de la soberanía de Dios sobre toda su creación
y la realidad de Satanás como una criatura en oposición con su Creador. Apreciado amigo que me escuchas, si dejamos de ver a Satanás como lo que él realmente es, entonces vamos a caer en un dualismo pagano, donde el bien y el mal están enfrentados, pero tienen la misma fuerza, y en la Biblia no se nos presenta así. A través de este estudio, anhelo presentar el consejo de Dios con respecto a la realidad de la lucha espiritual. Y este análisis, a diferencia de algunos, no estará basado en las experiencias personales, sino en las experiencias y enseñanzas registradas en la palabra de Dios. Para este estudio, he tratado en lo máximo posible de no dejarme influenciar por ideas preconcebidas, ni a favor o en contra del tema de la guerra espiritual, sino que he deseado conocer qué es lo que la Biblia enseña con claridad sobre el tema. Para una mejor comprensión de este tema, he considerado de suma importancia el conocer qué es lo que la Biblia enseña sobre Satanás y los demonios, y es lo que vamos a estar estudiando. ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan en la tierra? ¿Qué limitaciones tienen? ¿Cuál es el poder que ellos tienen sobre los hombres? Y luego vamos a estudiar qué pasó con Satanás bajo la obra y ministerio de Jesucristo. ¿Qué pasó con Satanás después de la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección y ascensión a los cielos? Y esta obra de redención de Cristo y su glorificación a los cielos, ¿qué efectos trajo sobre el poder del más antiguo enemigo de Dios? Y luego de haber comprendido el estado actual de Satanás, después de la obra de Cristo en su primera venida, pasaremos a estudiar cómo opera Satanás sobre el mundo, cómo opera él sobre los gobernantes y sistemas mundiales, cómo opera sobre las personas, los creyentes y el mundo espiritual. Luego, analizaremos las distintas prácticas de guerra espiritual que se presentan hoy en algunos círculos cristianos, y mostraremos a través de las Escrituras por qué eso no puede considerarse como verdadera lucha espiritual. Y finalizaremos analizando en qué consiste la actual lucha espiritual del creyente frente a las potestades y gobernadores espirituales basados en la obra victoriosa de Cristo en la cruz. Así que animo a todos los que están escuchándonos para que nos acompañen en esta serie sobre el conflicto espiritual. Es mi oración que este estudio aporte consuelo, fortaleza y valor para que los creyentes estemos peleando la buena batalla, sabiendo que en Cristo Jesús hemos vencido y hemos ganado la guerra para la gloria de Dios. Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.